Hola chicos del 101, vamos a continuar con los temas que hemos estado asimilando y discerniendo y sobre todo que les está ayudando a tener más empatía con la sociedad y sobre todo con sus familiares. Y no olviden esa respuesta interna que les está evocando frente a todos: conócete a ti mismo. Entonces, a partir de esa sentencia se va a poder configurar más su pensamiento y sobre todo esa empatía y transformación frente a la sociedad para tener buenas relaciones sociales, culturales, económicas y políticas frente a aspectos diversos que engloban precisamente su existencia de ustedes con la ayuda de esta brújula enorme, esta brújula fáctica que es la familia y sobre todo esta brújula interna que es la morada de la ética con sus deberes propios. Bien, entonces vamos a comenzar con esta clase que se llama violencia en la sociedad. Bien, existen múltiples definiciones de violencia, en especial las que se relacionan con la imposición de la fuerza física. Sin embargo, la violencia es un concepto mucho más global y completo, y se refiere a cualquier acto de comisión u omisión, cualquier condición que resulte de dichos actos que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades y lo interfieran con su máximo desarrollo y su propia libertad de elegir. Entonces, en eso consiste múltiples definiciones de la violencia. La violencia es tan vieja como en el mundo y la historia, aquí se representa en las mitologías, las leyendas nos las muestran como acompañados siempre a héroes y fundadores. La violencia es una manera de obtener poder frente a pueblos, frente a delegaciones, frente a cualquier situación que ustedes se sientan incómodos, pues se ejerce ahí la violencia. En la época medieval no olvidemos que tenían sus milicias y pues a través de la violencia pues obtenían lo que querían. Entonces, sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo explicable puede evitarse. Puede evitarse la violencia en ustedes mismos, también se puede evitar. ¿Cómo? Pues aprendiendo a controlar sus propias emociones, a ser tolerantes y a manifestar sus valores. De esa manera, retomando las palabras de Jean-Marie Domenech, la violencia no consigue ya justificarse cuando las posibilidades últimas de violencia equivalen a la destrucción de la humanidad. Resulta insuficiente reclamar limitaciones y controles. Se debe proponer otra visión del problema, es decir, otra política. El idealismo resulta necesario cuando confluye con el imperativo de la supervivencia. El más fuerte es el que más va a tener esa posibilidad de sobrevivir, de vivir. El débil hay que ayudarlo a perecer. Entonces eso no es grato frente a la existencia porque ya habría desigualdad y no equidad. Ese tema ya lo vimos. Entonces ustedes mismos ya se dan cuenta de que es violencia verbal, psicológica, sexual, cultural, racista, económica. Todos esos factores hay que saberlos distinguir, hay que saberlos afrontar, enfrentar y prevenir sobre todo. La seguridad es una responsabilidad tanto individual como colectiva. En casi todas las sociedades la lucha contra la violencia todavía se considera una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, judiciales y las instituciones penitenciales. Sin embargo, la lucha contra la violencia nos corresponde precisamente a cada uno de nosotros. La violencia entonces es tan cotidiana que muchas veces no podemos percibir sus dimensiones reales. La vemos como algo natural, la llamamos amor y preocupación o bien democracia o altruismo. Por ello, se hace necesario reconceptualizar el término violencia, es decir, ampliarlo, entenderlo. Hay una distorsión en la representación social que se suele tener de los hechos violentos. Se percibe exclusivamente o que ocurren en espacios públicos, cuando en realidad la mayor parte de estos transcurren en espacios privados y entre conocidos. Entonces, a esto ayudan mucho los mensajes difundidos por medios de comunicación, es decir, favoreciendo esta distorsión al destacar y reiterar los hechos violentos.
es decir, delictivos que están estadísticamente. Estos suelen ser un menor problema compararlos, por ejemplo, con la violencia doméstica. Por otro lado, llama la atención la facilidad con la que el público receptor de estos medios se incorpora a las representaciones difundidas. Esto se puede explicar porque se vive un clima de violencia social cotidiana y es más fácil aceptar que la violencia no es propia de los propios ciudadanos, es decir, decentes, sino de excluidos y desvalorizados, es decir, delincuentes. Ustedes ejercen violencia cuando están en el salón, cuando están en el centro comercial, insultando a los demás, viéndolos de una manera despectiva. Hay que saber educar a nuestros ojos y sobre todo hay que saber educar a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque precisamente todos somos iguales. Olvidémonos de las leyes divinas, de las leyes sociales. Como persona tenemos la capacidad de pensar, por lo tanto somos iguales. Del mismo modo se ha hablado mucho del papel de las escenas de violencia en series televisivas, en el cine, con respecto a génesis de violencia en los espectadores. Del mismo modo se ha hablado mucho del papel de problemáticos que refuerzan la violencia, pero también reflejan actitudes ya dominantes frente a ellas. Hay películas que incitan a la violencia, hay canciones que incitan a la violencia, pero recordemos, nosotros somos moderadores de nuestros propios controles, es decir, hay que saber controlar nuestras emociones. Somos moderadores, sabemos pensar y evidentemente pues vamos a saber qué hacer en un acto de violento. Bien, entonces se han establecido teorías explicativas acerca de la agresión, por ejemplo, la teoría del instinto agresivo, es decir, innato, la teoría de la frustración, la agresión, la teoría del aprendizaje social, la teoría del conocimiento operante de Skinner. Sin embargo, ninguna teoría por sí sola puede explicar la violencia y caen en un reduccionismo al intentar establecer relaciones lineales entre factores tomándose en teorías abstractas y ahistóricas. Bien, la naturaleza nos da únicamente la capacidad para la violencia de la circunstancia social. Depende de que ejerzamos efectivamente esa capacidad y la forma de ejercerla. La violencia no es universal ni inevitable, ni es instintiva. De hecho, hay individuos y grupos que muestran un alto grado de violencia y otros individuos que muestran muy poca. Con respecto al aprendizaje, es un hecho que si la violencia tiene éxito, habrá una gran posibilidad de volverla a utilizar. Por lo tanto, el aprendizaje de la agresividad desempeña un papel destacado desde el discurso y desde el modelaje. Aquí ustedes deben de tener esa prudencia de saber manejar las situaciones. Hay que tener esa frónesis, ese justo medio, para que haya una empatía y sobre todo una paz en su entorno, en su interior, en cuestiones sociales. Deben de saber manejar estos tipos de fenómenos que pues, suelen darse, como bien ya lo mencioné, entre familia, en social, en una cuestión social, en contexto cultural, en la televisión. Si algo les siente incómodos, aléjense. Si ven a la persona muy violenta, si no logra calmarse, pues aléjense. No traten de exponerse, no traten de retarla. Ajá. Entonces, otros factores que pueden favorecer las condiciones de frustración, así por ejemplo se ha visto que los casos de violencia doméstica aumentan en condiciones de miseria, de desempleo. En el caso de nuestro país, en el que indica de denuncias por agresión doméstica, se incrementan notablemente después de los partidos de fútbol, en los hogares, en los aficionados que evidentemente sus equipos perdieron. Hay que saber educarnos, no hay que volverse fanáticos, idolatrar. Eso puede generar violencia y evidentemente lastimar a sus propios integrantes de su familia. Bien, las manifestaciones de la violencia son multiformes, por ejemplo, agresión familiar para hijos, hermanos, violencia en las vías públicas, accidentes, violencia en espectáculos deportivos, hechos delictivos, violencia institucional, política, esperanza de vida reducida, mortalidad elevada, discriminación, desigualdad, exclusión, miseria, respeto a los derechos humanos, discriminación étnica, poca participación de grupos en forma,
desigualdad en el comercio, colonización cultural y violencia de género. Entonces es muy importante que entendamos que la violencia evidentemente no va a llevar a nada. Violencia genera más violencia. Aquí hay una parte importante: quien es violento pues es ignorante. Hay que educarnos, hay que leer, hay que marcarnos propósitos y sobre todo amarse unos respecto a los otros, amar esa condición, tengan más, tengan menos, pues evidentemente tiene que existir esa empatía por el otro. Les agradezco mucho, gracias.